Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y está con nosotros, como cada miércoles, María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre las expectativas económicas para el 2024. JP Morgan advirtió a sus clientes que estén preparados para el estrés que podría provocar la posible alza a las tasas de interés que prevé lleve a cabo la Reserva Federal antes de que termine el año. El exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, advirtió que el nearshoring se está materializando y es evidente en la demanda de espacios industriales. Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de que se desaproveche las oportunidades. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México perdió 3 posiciones en el ranking de los aeropuertos principales con gran flujo de pasajeros y con la capacidad de fungir como centro de conexión nacional e internacional. En los primeros 8 meses del año, las exportaciones de nuestro país sumaron 391.878 millones de dólares, un aumento interanual de 3.8%. ¿Cuáles son los números en materia económica que tendremos este cierre de año y, por supuesto, 2024? Vean lo que le preparamos. El desempeño de la economía mexicana en la primera mitad del 2023 ha superado las expectativas de su crecimiento. Moody's Investor Service prevé que el Producto Interno Bruto al final de este año suba a 3.3%, cuando lo había estimado en 2.4%. Asimismo, el Banco de México elevó a 3% su perspectiva económica, dándole 0.7 puntos porcentuales más de su anterior previsión. El Banco Central indicó que, derivado de la resiliencia de la economía mexicana, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año fue mayor a lo esperado, por lo que la proyección para el 2024 la subió a 2.1% desde el 1.6% previo. Por otra parte, y en congruencia con el comportamiento a la baja de la producción industrial estadounidense, para 2024 se continúa previendo una desaceleración de la actividad económica respecto al dinamismo de los últimos meses, pero se mantiene la expectativa de que la demanda interna siga apoyando la actividad económica nacional. Pese a todo pronóstico, los números económicos nos dicen que va bien territorio nacional en cuanto a economía se refiere. ¿Qué está pasando? En realidad, esto es así. Tenemos que hacer una recomposición. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Raúl Feliz, catedrático, economista, uno de los mejores y, por supuesto, catedrático del CIDE. Raúl, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Raúl. Oye, pues los números dicen que vamos bien. ¿Esto es así? Bueno, vamos mucho mejor de lo que se había pronosticado. Recordemos que cuando se presentó el paquete económico 2023, precisamente en septiembre Sí. del Hace un año, ¿no? 2022, Hacienda decía que íbamos a crecer entre 3 y 4. Y parecía algo descabellado, Inalcanzable. ¿no? Como una carta a Santa Claus. Eso dijeron la mayoría de los analistas. Y de hecho, las encuestas que hace Banco de México todos los meses reflejaban expectativas que no rebasaban el 2%. Sin embargo, las últimas encuestas ya están entre 3 y 3.2%. Así que definitivamente el juego entre nosotros los analistas de este año ha sido elevar la expectativa de crecimiento. ¿Y por qué? Ese es muy interesante, sobre todo las cifras más recientes que ha publicado el INEGI. Por ejemplo, nos enteramos que en junio quizás hemos tenido el mes donde ha habido mayor crecimiento de la inversión fija bruta en muchísimas décadas. Y tenemos que concluir que 2023 va a ser un año de un boom de inversiones. Entonces, aquí hay una serie de factores que quizás se escaparon de la atención de los analistas y que tienen que ver con un tema del nearshoring, ¿no? Sí. La inversión extranjera para exportar a Estados Unidos, pero no únicamente en esta ocasión, sino también que el gobierno aceleró su gasto de inversión. Una característica que hemos padecido en México desde la administración de Peña Nieto es el bajo nivel de inversión público.
el cual no rebasaba más de 2, 3, 2, 4%. En esta ocasión, este año, vamos a tener una inversión que está alrededor del 3.3, 3.4 del Producto Interno Bruto. Y lo mismo se proyecta para el próximo año. Entonces yo creo que eso tiene que ver con cuestiones de los proyectos prioritarios del presidente. El Tren Maya, la refinería, el transísmico, el Tren Toluca, una serie de carreteras. Entonces hoy por hoy se está dando esta combinación. No recesión en Estados Unidos, que algunos esperaban Claro. que iba a ocurrir. No hay recesión, ni se espera una recesión en el corto plazo. La economía americana sigue jalando a México, nuestra industria de exportación automotriz muy bien y además ahora un boom de inversiones, un poco estimulado por el gasto público en inversión de este año y del próximo. Y todo esto acompañado de un alto nivel de empleo, niveles récord de remesas, aumento de salarios mínimos y nominales y reales, y todo eso se traduce en mayor consumo. Así que la economía está pasando por un excelente momento desde el punto de vista macroeconómico. De alguna manera, Raúl, se han alineado los astros tanto fuera de México como en nuestro país para que se dé este crecimiento que tú mencionas arriba de lo que estaban esperando los analistas. Para el próximo año, ¿tú consideras que este buen ambiente de inversiones y buen ambiente en la parte exterior podrá seguir continuando? Bueno, en el paquete económico que se acaba de presentar, la Secretaría de Hacienda proyecta que volveremos a estar en un rango de 2.5 a 3.5. Está proyectando un 3% de crecimiento. Sí. No quisiera decir que es imposible repetir lo que está ocurriendo este año, pero soy un poquito menos optimista, sobre todo porque muchos de los proyectos ya se están acabando, pero también va a haber un mayor déficit y es un año electoral. Claro. Y creo que Estados Unidos va a crecer menos el próximo año. Entonces yo diría que mi estimado es que vamos a andar entre el 2 y el 2.5%. Quizás no lleguemos a 3%, pero de todas maneras Es muy será bueno, ¿no? excelente año también. Raúl, ¿qué focos rojos visualizas dentro de este ambiente? Porque estamos en la carrera ya política. ¿Qué focos rojos visualizas y qué fortalezas? Bueno, nos hablaste ya de fortalezas, pero ¿hay algo que dirías, esto no sé, estas son estas fortalezas y no deben de tocarse? Bueno, mira, hay una serie de tareas pendientes de corto y largo plazo. Uno es que la inflación, si bien ha venido bajando, todavía es muy elevada. Entonces, para combatir esta inflación, esta alta inflación, hay altas tasas de interés en la economía mexicana. De hecho, las tasas reales, aquellas tasas, una vez que le sustraemos la inflación, están alrededor del 7%, algo que no habíamos visto desde principios de este siglo. O sea, en 2001, 2002 tal vez, o en los 90 veíamos estas tasas. Esto es un freno a la actividad económica. Entonces, persistir con tasas reales tan altas podría provocar que el peso siga siendo quizás demasiado fuerte o el dólar demasiado débil, lo cual nos puede llevar a perder Claro, ventajas y competitividad. desventajas, ¿no? Exacto, nos puede llevar a perder competitividad. Entonces yo diría que ahí hay un foco amarillo, no rojo, unas tasas demasiado elevadas versus nuestros socios y un peso demasiado fuerte. En lo que concierne al paquete económico del próximo año, en general, si hacemos una evaluación realista de lo que ha sido la política fiscal en términos macroeconómicos, hay que decir que esta administración pasa la prueba con aprobación. Sí. El balance público consolidado de 6 años estará alrededor de 0. El incremento de la deuda pública como proporción del PIB no rebasa 5 puntos del PIB, con lo cual se califica como uno de los incrementos menores en la historia reciente. Sin embargo, como todos sabemos ya, porque se ha ventilado públicamente, el 2024 el gobierno está proyectando un déficit público importante. El déficit público de 4.9%,
y los requerimientos financieros, el endeudamiento arriba de 5%, van a hacer que el próximo año se califique como el único de esta administración donde el gasto corriente, el financiamiento del gasto corriente ha requerido contratar deuda. Y esa es una desviación con respecto a lo que fueron los primeros 5 años. No digo que esto nos va a llevar a una crisis, Claro. pero el nuevo gobierno, sea de la oposición o del propio de la 4T, va a tener que corregir esta situación, porque eso no es algo sostenible. Si insistiéramos en pedir prestado para hacer gasto corriente, por útil que sea el gasto corriente, por ejemplo, aunque sea gasto social, tarde que temprano terminaremos en una crisis macroeconómica, como nos ha enseñado la historia del país. Entonces yo creo que ese es uno de los retos, es decir, el nuevo gobierno no va a poder seguir con la misma estrategia de gasto público que se está perfilando para el 2024. Entonces tendrá que enfrentar una dificultad que le va a llevar o a reducir los proyectos de inversión con el impacto negativo que eso tendrá sobre el crecimiento económico, o a buscar una fuente de ingresos, y eso habla de una reforma fiscal, que es el tema del que nadie quiere hablar en este momento. Que si se hace, no se hace. Exacto, nadie quiere tocar ese tema porque pues, no es popular frente a una elección, pero es impostergable. Claro, y quizá también acompañada de una reforma en pensiones, Raúl. Bueno, recordemos que este gobierno hizo una reforma que apenas se está implementando y que hay que darle tiempo para verla, ¿no? El tema de pensiones tiene 2 aspectos. El aspecto de las pensiones a las que uno contribuye y el aspecto de las pensiones que no son contributivas, como la pensión del presidente López Obrador para personas de más de 65 años. Claro. Que se quiere bajar a 60, ¿no? Exacto. Y bueno, pero esta ha crecido de forma impresionante, ¿no? Hoy representa alrededor de 1.3% del PIB, son 26,000 millones de dólares y además creciendo, ¿no? Exacto. Entonces, esto yo creo que sí ha sido algo que ha venido para quedarse. Entonces, tenemos un sistema dual, un sistema de pensiones con contribuciones y un sistema de pensiones universales. Hoy por hoy, esto ya sumado representa cerca de 4 o un poco más de 4 puntos del PIB. Y para hacerlo sostenible a largo plazo, se requiere una mayor base fiscal. Este gobierno ha sido muy exitoso en la recaudación, hay que decirlo. En parte por el esfuerzo que ha puesto, en parte porque ha aprovechado la reforma fiscal que se hizo en la administración de Peña Nieto. Pero hacia adelante, poder hacer sostenible estos recursos para el gasto social va a requerir una reforma fiscal. Pues con eso nos quedamos y ya te estaremos invitando para que platiquemos sobre esta reforma fiscal. Muchísimas gracias. Será dentro de 2 años o 1 año y medio, más o menos, ¿no? Pues entonces estaremos platicando antes. Raúl Feliz, catedrático del CIDE, muchas gracias y muy buenas noches. Pues definitivamente las expectativas económicas para 2024 son favorables, María Elena, en función de un crecimiento que pues en promedio podría llegar al 3%, hilando pues 2 años consecutivos con esa variación. Pese a todo pronóstico negativo y que se visualizaba que podíamos llegar a recesión porque Estados Unidos también. Exactamente. Y demás, no es así. A veces no lo vemos en el bolsillo los mexicanos y decimos, ¿por qué? Es que todavía hay variables como la inflación que tendrán que tener esa descendencia y que verdaderamente pueda reflejarse en los bolsillos de los mexicanos. Sí, y del otro lado de la moneda, pues también pensar en los desafíos para pues, los próximos años, sobre todo en materia fiscal, como lo comentaba Raúl Feliz, donde pues se tendrán que replantear pues los grandes temas que se han venido posponiendo, pues no solamente en esta administración, sino mucho más atrás. Así es. María Elena, pues atentos a estos temas. Así es. Buenas noches, buenas María noches. Elena. Y buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe próximo miércoles, por supuesto por ADN 40.